Bueno, pues voy, capítulo 4, parte de los componentes. Digo, en dudas, preguntas, comentarios. Digo, y saludos a todos, ¿eh? Claro. Claro. Pues vamos por encima entonces. Robertito, como ya no me quiere. No está en clase ahora mismo, no sé qué ha pasado, pero me imagino que ya mismo se une. No. La semana pasada hablamos de los componentes electrónicos y hablamos de los esquemáticos. Esto está grabando. Esto está grabando, sí está grabando. Ok. Hablamos que lo llaman diagramas esquemáticos, que es otro nombre para los símbolos dentro de los esquemáticos. Los símbolos esquemáticos se ponen en diagramas esquemáticos, que son básicamente el mapa del equipo electrónico. El equipo electrónico, pues se interconectan los diferentes componentes que vamos a ir viendo, que ya hemos visto en la clase de Technician, ya vimos los básicos. Aquí vamos a complicarlo un poquito, le vamos a poner un poquito más de un grado de dificultad adicional a los diferentes componentes, explicarlos con un poquito más de calma, de profundidad. Okay. Los esquemáticos no son fotos, pero muestran los componentes. Los componentes normalmente están identificados y numerados. Dependiendo del tipo de componente, pues va a estar marcado. Para saber cuál es cuál. El primero que vamos a tocar, los resistores o las resistencias. Y claro está, ese factor de resistencia que tienen estos componentes. Hay de diferentes tipos. Hablamos de el carbon composition, las diferentes tipos de resistencia y de qué están hechos cada tipo de resistencia. Los más comunes son estos. No quiere decir que son todos, pero pues como dije, los más comunes. El carbon composition generalmente aguantan una potencia de 1 octavo a 2 watts con uso general, hechos de cables de alambre. Ya mismo vamos a ver con más calma cómo están hechos, fotos de esos componentes. El carbon film, ahí está cuánto potencia puede agarrar, su uso es de uso general, hechos de cables de alambre y los surface, y casi siempre se usan en el surface mount SMT, Surface Mount Technique, técnica de montaje sobre superficie. ¿Okay? Metal Film, ahí está la potencia, para qué se usa, el Wire One, el Metal Oxide, y todas estas las vamos a ir tocando con más calma más adelante. Las resistencias tienen un valor nominal desde menos de 1 ohmio, pueden haber de 0.5 ohmios, de 0.2, 0.3, 0.4, diferentes desde menos de 1 ohmio hasta más de 1 mega ohmio, así que, o mega ohmios, así de más de 1 millón. En la resistencia vamos a ver los valores, cómo se leen por encima. Claro, no voy a entrar en profundo en esto, ya que hay muchas calculadoras de resistencia, pero para que usted tenga una idea, la tolerancia resistiva o la tolerancia de la resistencia también va a depender de qué está hecha la resistencia y con qué tolerancia o con qué aguante, para qué se usa la precisión. Hay algunas que pueden haber de 1% o hasta menos de 1% en precisión. Eso hace que la medida de la resistencia sea precisa, que no cambie por algunos factores que vamos a ir viendo poco a poco. Las de propósito general, las de uso común y corriente, de un precio común y corriente que cualquiera pudiera comprarlas, generalmente están entre 5 y un 10% de precisión. ¿A qué me refiero? Si usted tiene una resistencia de 10 ohmios, pues con 10% de tolerancia, la resistencia pudiera subir, por decirlo de cierta forma. Si es una resistencia de 100 ohmios, con un 10% de tolerancia puede subir, la resistencia pudiera medir hasta 110 o hacia abajo hasta 90 ohmios. Así que la resistencia, después que esté dentro de ese valor, dentro de la tolerancia, está aceptable utilizarse en un circuito. Claro, mientras más preciso sea el circuito, más costoso tienden a ser estos componentes. ¿Okay? El coeficiente de temperatura son características cambiantes que pueden tener las resistencias.
Cuando tenemos un coeficiente de temperatura que aumenta positivamente, pues va a ocurrir cuando la temperatura aumente. Cuando tenemos el coeficiente de temperatura disminuyendo en negativo, pues claro está, hay unas resistencias que funcionan que cuando sube la temperatura, ellas bajan su valor. Así que si son 100 ohmios y tienen un sistema de disminución que su temperatura baje, el valor, según aumenta la temperatura, su valor puede ir bajando. Así que todo va a depender de cómo se haya diseñado ese componente de resistencia, esa resistencia. Las resistencias tienen inductancia parasítica, o sea, se convierten en unos parásitos y pues mayormente no queremos esto, pero en algunos circuitos particulares sí es posible que se necesite utilizar esta particularidad, este componente particular que pueden tener las resistencias. Se instalar una resistencia de tipo wire 1 en un circuito de radiofrecuencia puede alterar la operación o la sintonización. Si usted está buscando que este circuito que creó en radiofrecuencia para radios funcione en tal frecuencia, si cambia los componentes y utiliza resistencias wire 1, que son básicamente en cable, son un material bastante flexible, por decirlo así, la resistencia va a tener problemas para sintonizar el circuito en una frecuencia estable y por lo tanto el circuito no va a ser estable para funcionar en una frecuencia. Los circuitos de radiofrecuencia normalmente usan resistencias de carbon composition, carbon film o metal oxide, los cuales tienen una inductancia muy baja cuando se conectan en un circuito. Aquí tenemos esos tipos de resistencia. El carbon composition, ¿cómo está hecha? Pues es una mezcla de partículas de carbón. Dentro de esa resistencia, las resistencias pues tienen la mayoría de ellas tienen unas bandas de colores que les van a decir cuál es el valor de esa resistencia. ¿Okay? Y pues básicamente ese es el tamaño, la forma en que se compone el carbón, las resistencias de carbon composition. Aquí tenemos las de carbon film. Tienden a ser un poquito, todas estas resistencias se parecen, donde cambian es la forma en que están hechas. Por fuera son muy parecidas todas, tienen una serie de bandas, ya mismo vemos a qué me refiero. Aquí está cómo está hecha esa resistencia de carbon film. Básicamente dos lados, dentro tienen el material del que está hecho. De metal film, volvemos a lo mismo, son básicamente iguales. Lo que cambia es la parte de adentro en este caso, pues tienen metal, tienen carbón o cerámica, dependiendo de lo que se esté haciendo, y en el caso de las metal film tienen una parte, pues claro está, en metal, el color, el código de color, un protector, una capa protectora y ambos lados. Aquí están las de wire 1, que muchas veces le llaman resistencias de cerámica. No necesariamente son de cerámica, pero aparte están hechas en alambre, en cobre y hay de diferentes tipos. Aquí tenemos una foto de una de ellas y estas son las de metal oxide, pero que son muy parecidas a las de metal film, a las de carbon film. Y a todas las que hemos hablado, esto es una resistencia. Ven las barras de colores dicen cuál es su valor. El color que tiene cada barra tiene un valor. Negro es 0, marrón es 1, y así por el estilo, constantemente. Esto no es parte de su examen, pero tienen algunas cosas que estamos discutiendo sí, otras que no. Sí. Por eso estoy pasando bastante rápido, porque casi nada de esto viene en el examen, pero para que tengan una idea de lo que estamos hablando, porque cuando les digan resistencias de carbon film, o una resistencia de wire 1, o una resistencia cerámica, o una resistencia de esto o de lo otro, usted sepa de qué le están hablando. ¿Okay? En la capa 4, la línea 4, déjenme tocar aquí un momento, la banda cuarta, miren aquí en este caso, déjenme... Aquí,
tenemos las tres bandas que dirían el valor, y la cuarta banda le dice a la persona por cuánto va a multiplicar dependiendo del color para que le dé el valor total de la resistencia. Así que eso es básicamente cómo funciona. Si usted no va a trabajar con los equipos dentro de los equipos, no se preocupe mucho por aprender esto, simplemente de que cómo calcularlo, simplemente que tenga el conocimiento de lo que estamos hablando. Los inductores, cambiamos a las bobinas en los inductores y la inductancia. Muchos de los inductores son de núcleo de hierro, se usan en corriente AC y en DC, y en filtros. Inductores de hierro en polvo se usan en power supply, bobinas de radiofrecuencia, audio y circuitos de frecuencias bajas. Los tiroides de ferrita, que también están hechos de polvo de hierro, casi siempre se usan en audio y en circuitos de radio. Núcleos de aire y transmisores de radiofrecuencia. Los inductores que tienen núcleo de aire se usan en las transmisiones de radiofrecuencia, en transmisores de radiofrecuencia. ¿Ok? Sigo por aquí, voy rápido, pero es porque esto no es tan importante por ahora. Inductores variables usados en recepción, baja potencia, transmisores de alta potencia. Los de baja potencia se ajustan para mover un núcleo magnético entrando y saliendo del inductor. Les voy a mostrar fotos de todo esto. Alta potencia se ajustan para mover un contacto a través del inductor. Un ejemplo es un inductor de rodillo en un circuito de sintonización de antena. Okay. Y voy aquí la parte importante. La inductancia es la habilidad de almacenar energía magnética medida en henrios. Aumentando la permeabilidad del núcleo, aumenta la habilidad de almacenar energía magnética y por lo tanto aumentamos la inductancia. Dependiendo de qué esté hecho ese núcleo del inductor, el centro del inductor, vamos a tener una inductancia. El material del núcleo es seleccionado sobre los iones para el rango de frecuencias y el nivel de potencia. Dependiendo del tipo de inductor que estamos usando, pues tiene un uso que necesitemos, que ese material de ese centro, que ahora mismo vamos a ir viendo. Cuando los inductores se ponen juntos con sus ejes alineados, el campo magnético de un inductor pasa a través del otro inductor, compartiendo parte de la energía. Este efecto se conoce como acoplamiento o inductancia. Y aquí muchos quizás no se acuerdan, pero en la parte de Technician hablamos del transformador. Y el transformador simplemente aparecía como una pieza adicional. Pues un transformador son dos inductores. Cuando yo alineo dos inductores, uno al lado del otro, ya sea en posición horizontal o en posición vertical, yo creo, cuando pongo esos dos inductores juntos, creo un campo magnético en un lado y creo un campo magnético en el otro, dependiendo de que esté hecho el inductor. Pero en conjunto, como pueden ver ahí, se va a crear un campo magnético que afecta a ambos inductores. Y eso hace que pase la electricidad de un lado al otro de cierta forma. Y eso es lo que vamos a ir entrando en detalle hoy. Okay, hay algunos cálculos que vamos a hacer con las vueltas de los alambres que van en los transformadores. Okay. Dos inductores selenoides pueden ser orientados en ángulos rectos para minimizar la inductancia mutua. Dependiendo de cómo yo los acomode, voy a tener inductancia en conjunto. Mientras más juntos estén, pues más en conjunto voy a tener una inductancia. Y también pues los alambres que tengo en conjunto, si los núcleos son en conjunto, pues eso va a crear una inductancia. El acoplamiento permite a las señales ser compartidas entre circuitos sin una conexión directa. Cuando yo pongo dos bobinas juntas, aquí tengo una, aquí tengo otra, cuando las pongo cerca, ellas pasan energía de un lado al otro, sin necesidad de tocarse. La energía magnética, la parte magnética de la electricidad, se pasa de un punto a otro y crea energía en los cables. Los inductores, ¿dónde iba? El acoplamiento puede ser deseado
o no. No necesariamente, gracias, no necesariamente el acoplamiento va a depender del circuito que estamos hablando. Muchas veces en los circuitos de radio queremos que trabajen en conjunto esas bobinas. A veces, dependiendo un power supply, por ejemplo, usamos 120 AC, 120 voltios AC, y los queremos bajar a 12 voltios AC o a 24 voltios AC, pues usamos transformadores, y los transformadores pues tienen un acoplamiento que sí queremos, ¿ok? Y igual con radiofrecuencia y con capacitores, vamos a estar viendo cómo se combinan con los capacitores más adelante para crear circuitos sintonizados. Okay, los inductores toroides con un núcleo magnético mantienen cerca de toda su energía magnética en el núcleo, lo que minimiza el acoplamiento. Este tipo de inductor, su energía está en el centro del inductor. Mientras más grande sea, pues su energía está en el centro del aparato. Vamos a hacer más con el mouse. Okay. Aquí tenemos un inductor. Esto es un transformador realmente, pero le llaman inductor de núcleo laminado. Un transformador, dentro entra la energía por un lado, sale por el otro. Pero miren lo que cómo está hecho. Esto es metal. Lo que está alrededor es metal. Aquí, déjame sacar en vez de rojo, déjame cambiar el color. Un color más... Ven aquí. El centro es un embobinado. Este centro es un embobinado, cable enrollado, dando una vuelta alrededor de un pedazo de metal. Eso es un inductor de núcleo laminado. Okay. Las famosas ferritas e inductores de hierro en polvo. Las ferritas están hechas de hierro, y dependiendo de cómo se acomode, qué tipo de hierro, por decirlo de alguna forma, pues esas son las famosas ferritas o los inductores de polvo de hierro. ¿Okay? Tenemos las ferritas, las que tienen un núcleo. Las ferritas arriba tienen el pedazo de metal, el hierro, y entonces un embobinado en alambre, en este caso cobre. Así que hay diferentes tipos de inductores. Aquí tenemos uno con núcleo de aire, simplemente un pedazo de alambre enrollado en sí mismo. En el centro, aunque aquí no se puede apreciar muy bien, en el centro está vacío. Básicamente enrollado en sí mismo. Si yo agarro este cable y lo enrollo aquí, cuando saco, hago una bobina con núcleo de aire. Okay. Simplemente para que tengan una idea de lo que estamos hablando, de los diferentes tipos de bobinas que se van tocando. Un inductor toroidal, si se fijan, en el centro es alambre enrollado alrededor de un pedazo de hierro. En este caso, eso es lo que se llama un inductor toroidal. Inductor de núcleo de hierro, en el centro tiene los alambres enrollados, pero tiene el famoso iron core, metal alrededor, para darle forma y el campo magnético. Aquí hay un inductor basado en bobinas, también le llaman bobinas de axiales. Dependiendo del formato, un pedazo de alambre enrollado en algún material. Puede ser metal, hierro, diferentes tipos de metales que crean campos magnéticos. Aquí están unos un poquito más pequeños. Estos básicamente son los de Surface. Estos que están aquí son inductores, pero también vienen resistencias que se ven muy parecidos a esto. Hay que tener cuidado. No todo lo que tiene esta forma es un inductor, no todo es una resistencia y no todo es un capacitor. Son muy parecidos. La construcción interna es lo que cambia. ¿Okay? Tiene metal en ambos lados y según pasa
pues dependiendo, pueden ser de múltiples capas o de una sola capa. Ok. Aquí tenemos otro estilo en el que se pueden ver. Esto es más común, un inductor variable. Esto se ve mucho dentro de los equipos de radio aficionados. Okay. Estos son inductores acoplados. Cuando están acoplados es porque están uno al lado del otro. Generalmente son iguales. Pueden ser de valores diferentes, pero generalmente son iguales para pasar energía de un lado al otro. Pero pueden ser diferentes. Estos también son bastante comunes, los famosos intermoldeados. Si se fijan, en el centro tienen un pedazo de metal, un pedazo de hierro, de lo que sea, y alrededor tienen un pedazo de alambre, cobre, enrollado de alguna forma para que llegue a la inductancia que necesita. Y con el núcleo, que puede ser de hierro, metal o de cualquier otro material, ajustamos la inductancia que necesitamos. Y eso tendría un valor de tanto a tanto. O sea, lee la inductancia como un medidor de inductancia. ¿Ok? Capacitores y capacitancia. Los capacitores tienen dos superficies conductoras separadas por un dieléctrico o un aislante. La capacitancia es la habilidad de almacenar electricidad. Se mide en faradios. Se usa la letra F para marcarlos, mayúscula. Los capacitores bloquean el flujo de corriente DC, mientras el AC lo dejan pasar. La corriente directa la bloquean, la corriente alterna dejan pasarla. ¿Okay? Aquí tenemos unas muestras de lo que serían algunos capacitores. También los vamos a ver con más calma. Un capacitor simple es un conjunto de placas de metal separados por aire. Hay diferentes tipos de capacitores, los de cerámica, que se usan mucho en filtros de radiofrecuencia, dejando pasar frecuencias altas, son de bajo costo. El plastic film, capacitores de plastic film, circuitos de audio y frecuencias bajas de radio. Los capacitores de silver mica son altamente estables, de baja pérdida, usados en circuitos de radiofrecuencia. Los famosos electrolitos y de tantalum, que son los más usados, se usan en circuitos de filtros de power supply para filtrar en los power supply. Los capacitores de aire y de vacuum, de alado, por decirlo de alguna forma, se usan en los transmisores y circuitos de radiofrecuencia. Y ahora ya mismo les muestro cómo se ven. Los capacitores electrolíticos de aluminio y tantalium, que son los más utilizados. El dieléctrico es un film delgado. Algunos capacitores nuevos tienen unos dieléctricos de algunas moléculas delgadas. El voltaje tiene que ser aplicado con la polaridad correcta o el dieléctrico puede ser destruido. Si usted los conecta al revés, estos capacitores van a ver ahorita que tienen un lado marcado como positivo, un lado como negativo. Si los conecta al revés, generalmente explotan, se dañan. Si se conecta al revés, la polaridad del equipo, del circuito donde se estén usando, generalmente explota. Dependiendo del capacitor que sea, puede ocasionar daño, ¿okay? Del tamaño del capacitor. La polaridad y el voltaje máximo están marcados en el capacitor. El capacitor le da la información de cuánto voltaje trabaja esa polaridad, de qué lado va, cuánto voltaje aguanta, cuánto corriente también, dependiendo del tipo, a veces lo dice, que no pase de tanta corriente. ¿Qué beneficios tienen? Crean largas capacitancias en comparación con pequeños volúmenes. Son mucho más fácil de utilizar este tipo de capacitor de aluminio y tantalio, capacitores electrolíticos de aluminio y tantalio. Aquí vamos a ver los capacitores, estos son los de cerámica, realmente son más pequeños. Es raro que sean muy llamativos, pero que sean muy grandes, pero los hay de todos tamaños. Los de plastic film, parecidos a los de cerámica, pero la cubierta es como más brillosa. ¿Okay? Estos son los de silver mica.
y estos son los famosos electrolitos y de tantalum. Son básicamente iguales. De aluminio, de tantalum y hasta de plata me parece que viene. Si se fijan, mire esto. Dice 25 voltios, 10 microfaradios. Por el lado tiene una franja parecido al diodo. Si se acuerdan del diodo, después lo vamos a ver también, pero parecido al diodo. Tiene una franja que marca cuál es su lado positivo. Generalmente vienen así, el lado positivo más corto, el lado negativo más largo. ¿Okay? Y estos son los famosos capacitores de aire y vacuum, como yo digo, de vacuum. Estos capacitores son los más que se usan en los antenas tuna. ¿Por qué? Porque son fáciles de mover, ajustar, son precisos y son fáciles de mover. ¿Okay? ¿Algún comentario en confianza? Vamos a empezar a poner un poquito de complejidad por aquí. La ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a hablar de qué es eso. La ley de voltaje de Kirchhoff dice que todos los voltajes en un circuito van a sumar cero. Y usted va a decir, ¿cómo van a sumar cero? Pues no importa. Los voltajes que usted tenga van a sumar cero. Otra forma de verlo es la fuente. Voy a sacar de nuevo aquí el marcador. La batería. En este caso, déjenme cambiar el color a un color más llamativo. Que marque. Aquí, en rojo. Esta es la fuente. De aquí sale, si se fijan, eso es una batería. Ese símbolo es de una batería de 2 celdas. Voltaje. El voltaje sale de aquí. Llega el primer componente, que tiene un voltaje 1. El segundo componente, que es otra resistencia. Una resistencia, 2 resistencias. Vamos aquí. La ley de Kirchhoff dice que el voltaje en el circuito, la suma de los voltajes va a ser igual a la de la fuente. O la suma de todo va a ser igual a la fuente. Van a ser cero. La suma de todos los componentes van a ser cero. Otra forma de verlo es el voltaje total va a ser igual a todos los voltajes de los componentes. Hay diferentes formas de verlo. Yo prefiero la suma de todos los componentes, del voltaje en todos los componentes va a ser igual a la fuente. Es más fácil de recordar. El voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 va a ser igual al voltaje 2, al voltaje total, al voltaje de la fuente. Si son 12 voltios, entre los 3 componentes tienen que haber 12 voltios. ¿Okay? No importa el tipo de circuito que sea. En este circuito en paralelo, aplica igual. Los voltajes van a ser la suma total. En este caso, utiliza el circuito paralelo para explicar las corrientes, pero aplican igual. Las corrientes y los voltajes van a ser igual a la fuente. Si estoy calculando voltajes, pues la suma de los voltajes va a ser igual. La suma de los voltajes en cada componente van a ser igual al voltaje de la fuente, el voltaje aplicado a del que sale de la fuente. O de la batería en este caso. Si las corrientes igual, la ley de Kirchhoff dice lo mismo. Las corrientes sumadas, las corrientes que hay en cada componente van a ser igual a la corriente que sale de la fuente. Eso es lo que dice. No importa si el circuito es en paralelo, no importa si el circuito es en serie o una combinación de circuito de serie paralelo, no importa. Siempre los voltajes van a ser igual a la fuente, la suma de los voltajes van a ser igual a la fuente y las sumas de las corrientes van a ser igual a la fuente. Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff.
con respecto a corriente y voltaje. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Esto ya fue lo que establecí. Ahora, cuando yo tengo componentes en serie y en paralelo, los componentes se van a comportar diferentes. Las resistencias, cuando yo sumo tres resistencias, cuando yo pongo tres resistencias o dos resistencias, o la cantidad que sea de resistencias en serie, la resistencia aumenta. Si los pongo en paralelo, la resistencia va a disminuir. En un circuito, yo tengo tres resistencias. Déjenme hacer un cambio aquí. Hoy vamos a usar una aplicación. Está cerrada, yo creo. En un segundo vamos a explicar eso. Aquí está. Y vamos aquí al share. ¿De dónde está mi pizarra? Aquí. Ok. ¿Se está viendo la pizarra blanca? Espero que sí. Me dejan saber si no se ve. Aquí. Voy a hacer un circuito. Porque no está borrando. Ok. Y prendemos de nuevo. ¿Dónde está? Yo pongo tres resistencias en serie, no importa su valor. Disculpen lo bonito de los dibujos. Aquí. Estas son resistencias. R1, R2 y R3. Si esas resistencias son de 10 ohmios cada una, cuando yo las pongo en serie, las sumo. Y si cada una son 10 ohmios, pues sumo 10, 20, 30. Ahora, cuando las pongo en paralelo, la resistencia, las mismas tres resistencias, midiendo 10 ohmios cada una, siendo de 10 ohmios cada resistencia, cuando yo las pongo en paralelo, las mismas tres resistencias, desde ya les digo que va a medir 3 ohmios, 3.33 ohmios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vemos matemáticamente? Esa es la parte que voy a explicar ahora. Pero disminuye. ¿Ok? Voy a la presentación de vuelta. ¿Dónde está? Aquí. Ahora cambié. Okay. Cuando son inductores, si están en serie, la inductancia aumenta. Si están en paralelo, los inductores disminuyen la inductancia. Cuando son capacitores, el capacitor en serie va a disminuir.
Cuando son capacitores y están en paralelo, la capacitancia va a aumentar. ¿Ok? Sigo con la presentación y vamos a entrar aquí. Eso está en el libro, este diagrama. Y quiere decir, de nuevo, con calma. Cuando tengo resistencias en serie, los sumo. Aquí. Así que van a aumentar. Cuando tengo resistencias en paralelo, va a disminuir porque se hace una función que es básicamente dividir. ¿Ok? Se hace con esta fórmula. Igual los capacitores. Vamos a los capacitores. Los capacitores, cuando están en serie, hacemos una función de división. Por lo tanto, disminuye la capacitancia. Si están en paralelo los capacitores, los sumo y aumenta la capacitancia. El inductor, si está en serie, lo sumo. Si está en paralelo, lo divido. Mírenlo de esa forma. Si está, dependiendo del componente que sea, sumo o divido. Aumento o disminuyo. ¿Duda, comentario? Ok. Vamos para la matemática. Aquí ya lo vuelvo y lo toco. Resistencias en serie se suman, resistencias en paralelo se dividen. Capacitores en serie se dividen, capacitores en paralelo se suman. Inductores en serie se suman, inductores en paralelo se dividen. El primer ejercicio. Estos son ejercicios tomados del examen. No son inventados por mí, son del examen. Calcule la resistencia de 3 resistencias de 100 ohmios en paralelo. Vamos paso a paso. Hay 2 formas de calcularlo y llegamos al mismo resultado. Usted va a escoger el que se le haga más fácil. Voy a discutir primero este. Este está en su libro. ¿Ok? La resistencia total es igual a 1 dividido entre 1, dividido entre la resistencia de 1, a la resistencia 1, más 1 dividido entre la resistencia 2, más 1 dividido entre la resistencia 3. ¿Ok? Nos dijeron que eran 3 resistencias de 100 ohmios. Pues por lo tanto, resistencia 1 son 100 ohmios, resistencia 2 son 100 ohmios, resistencia 3 son 100 ohmios. Sustituyo dentro de la fórmula. Recuerde que están en paralelo. El ejercicio se lo dice, son 3 resistencias en paralelo. Al estar en paralelo, hacemos división y el resultado tiene que ser menos resistencia del valor de la resistencia. ¿Ok? Cuando yo agarro la calculadora, que me imagino que la deben tener por ahí a la mano, si no, vaya y consígala y haga el cálculo. Si usted divide 1 entre 100, me va a dar 0.01. Y cada resistencia es de 100. Por lo tanto, tenemos 0.01, 0.01. Ahí cometí yo un error cuando escribí el ejercicio. Es 0.01, 0.01 y 0.01. 0.01 más 0.01 más 0.01 es igual a 0.03.
No he tocado la parte de arriba de esa fórmula, por llamarlo de cierta forma, porque se mantiene el 1 dividido entre la parte de abajo. Déjalo así. La parte de abajo, cuando la hago resuelvo el cálculo de la parte de abajo, me llevo a 0.03 ohmios. No deje los apellidos. 0.03 ohmios. Así que al final de cuentas divido 1 entre 0.03 ohmios y eso me va a dar 33.3 ohmios. Esa es una forma de hacerlo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? La otra forma de hacerlo esta no está en su libro. ¿Por qué no está en su libro? Porque a mí no me gusta, pero me pidieron que la añadiera porque es otro método que se está utilizando para enseñar a calcularlo. La forma de calcularlo, otra forma de calcularlo, esta la enseña uno de mis compañeros instructores. Bueno, a mí no me gusta, pero como dije, vamos a enseñarlo y usted escoja cómo le parece más fácil. ¿Ok? La resistencia es igual a la resistencia 1 multiplicada por la resistencia 2 por la resistencia 3. Y eso lo va a dividir por la multiplicación de la resistencia 1 y la resistencia 2. La resistencia 1 por la resistencia 2, más la suma de la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 3, más la suma de la resistencia 2 multiplicado por la resistencia 3. Tiene que sentarse con calma a ver cómo lo va a hacer usted, pero esa es la fórmula. Una vez usted tiene los valores, que dice el ejercicio que son 3 resistencias de 100 ohmios. O sea, cada resistencia mide 100 ohmios. Pues sustituya la fórmula. R1 es 100, R2 es 100, R3 es 100. Si usted multiplica 100 por 100, son 1000. Por 100, 1.000.000. Y siguen siendo ohmios porque son resistencias. Mantenga los apellidos. Así que, si notan el tercer paso, vamos a sacar aquí la anotación de nuevo. En el tercer paso ya tengo el 1.000.000 de ohmios. Ahora, la parte de abajo de esa fórmula dice que la resistencia 1 por la resistencia 2 por 100%. Dije que era 1000. 100% son 10.000. Una disculpa. Pues lo mismo ocurre en la otra parte. La resistencia 1 por la resistencia 3 son 10.000. Porque 100% son 10.000. Y en la última parte, la resistencia 2 por la resistencia 3 son 10.000 también, porque 100%. ¿Ok? Si usted suma esos tres puntos, 10.000 más 10.000 más 10.000, son 30.000. Y esos son los 30.000 que tenemos aquí abajo. Ahora, divido el 1.000.000 de ohmios entre 30.000 ohmios y eso me va a dar 33.3 ohmios. Vuelvo y digo, usted escoja el método que le guste, el método que se le haga más fácil. Para hacer los cálculos. Yo prefiero
el primero. Esa es mi preferencia. Pero usted escoge el que le convenga. Voy a hacer el otro ejercicio porque aquí vamos a discutir los ejercicios de esto. Sí, yo prefiero la primera. Menos matemática. A mí me gustan las matemáticas, pero mientras más fácil sea, mejor. Calcule la capacitancia, el próximo ejercicio, calcule la capacitancia de 3 capacitores de 100 microfaradios. Ya no son ohmios, son capacitores. Y estos 3 capacitores están en paralelo. Déjame confirmar algo. Porque en paralelo se suman. Esto debe estar en serie. Debe decir en serie. Voy a buscar en el libro. Porque yo estuve repasando la presentación y estuve haciéndole cambios a los cálculos. Vamos a verificar aquí. En serie. En el libro dice en serie. Sí, es que yo me senté con la presentación esta tarde y le hice cambio. Correcto. Calcule la capacitancia de 3 capacitores de 100 microfaradios en serie. Pues se hace de esta forma. Fui yo cuando cambié copié y estuve agregando con la presentación. En el libro, página 51, de los que tienen el libro, página 51 del libro. Ahí está. Mírenlo de nuevo. Tomen un segundo que cometí un error, cambié todo lo... Aquí está. Ahí está. Esta es la área de resistencia. Esta es la próxima forma. Aquí. En vez de paralelo. Dios mío. Aquí. Ahí está. La computadora está un poquito lenta y reacciona más lento de lo que yo. Claro. Ok, aquí el libro dice serie, es en serie. Cuando los capacitores están en serie, hacemos división. Cuando los capacitores están en serie, hacemos división. Por lo tanto, aplicamos la misma fórmula, lo único que ahora, en vez de ser resistencia, son capacitores. Con mi estilo, con la forma en que yo lo hago. El capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3 miden lo mismo. Son 100 microfaradios. Pues sustituyo 100 microfaradios, 100 microfaradios, 100 microfaradios. Cuando divido 1 entre 100, uno entre 100 me da 0.01. 1 entre 100, 0.01. Así que sumo la parte de abajo de la ecuación, de la fórmula, la sumo, me da 0.03 microfaradios. Y mantengo el 1 de arriba. Y cuando hago el cálculo matemático, que divido 1 entre 0.03, me va a dar 33.3 microfaradios. No se cumple lo que dice la regla. Aunque tengo 3 capacitores de 100 microfaradios, al calcularlo no me va a dar no me va a dar 100, no me da 300, disminuye. Capacitores en serie, bueno, en el libro está bien, capacitores en serie, hago división. ¿Duda, pregunta?
La otra forma de resolverlo, pues volvemos a lo mismo. Las multiplicaciones. A mí no me gusta este método, pero lo expliqué, ya lo expliqué. Si necesita anotarlo, tómese su tiempo. Voy a explicarlo de nuevo. En el caso de los capacitores, en serie, no en paralelo, en serie, dividimos. Los tres capacitores miden 100, 100 por 100, 10.000 por 100, 1.000.000. Cuando multiplico 100 por 100 son 10.000. El millón a la parte de arriba. Pero aquí. $100 por 100, 10.000, 100 por 100, 10.000, 100 por 100, 10.000. El capacitor 1 por el capacitor 2. Llegamos a 1.000.000 de microfaradios dividido entre 30.000 microfaradios. Cuando usted hace la división, 33.3 microfaradios. Duda, pregunta, comentario. Vamos al próximo ejercicio entonces. Gente, recuerden que me pueden interrumpir. Este ejercicio. Calcule la inductancia de 3 inductores de 10 microhenries en paralelo. Los inductores en paralelo divido para que me den menos que el valor de los inductores. Los inductores aquí miden 10 microhenries o microhenrios en español. A mí me gusta más el término en inglés, henries. Hacemos el cálculo de nuevo, divido, la fórmula es la misma. Lo que cambia es el componente. Pues la inductancia la marco con la letra L. L. Sé que tienen ahí los capacitores. Error mío, copiando la fórmula. ¿Ok? En el libro está correcto. Divida 1 entre 10. Ahora no le da 0.01. Recuerde que no son 100, son 10. Cuando usted divide 1 entre 10, le da 0.1. Así que divide el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3. 1 entre cada valor. Le va a dar 0.1 o 0.10, da igual. Cuando usted suma, le da 0.30. Divide 1 entre 0.30 y le va a dar 3.33. Estos son los ejercicios que vienen en su examen, que pudieran venir en su examen, porque ya no le voy a decir que va a venir uno de estos. ¿Ok? Bueno, no sé qué va a venir en su examen, pero pudiera venir uno de estos. ¿Ok? Y de los que voy a seguir discutiendo. ¿Vieron el estilo? Aquí está la forma larga, como yo le llamo. A mí no me gusta esta, pero resuelve de la misma forma. Resuelve de la misma forma. Da 3.33 microhenrios. Continúo con el próximo. Aquí ya entonces un poquito más de... Los valores ya cambian, pero dice sencillamente, calcule la inductancia total. La inductancia, si son inductores,
Dice, la inductancia total de un inductor de 20 microhenrios y un inductor de 50 microhenrios. ¿Alguien salió? Sumo, porque están en serie. Se leyó, dice, en serie. Si fueran 3 inductores y están en serie, pues suma los valores. Lo que tienes que sumar 20 microhenries más 50 microhenries, mismas unidades, pues se suma 70. Y esa es la inductancia total. No hay otra forma de hacerlo. Si están en serie los inductores, se suman. Próximo ejercicio. Calcule la capacitancia total de un capacitor de 20 microfaradios y un capacitor de 50 microfaradios en serie. Los capacitores cuando están en serie, disminuye. En serie, disminuye. Los capacitores en serie disminuye. Por lo tanto, uso la fórmula. Tengo 2 capacitores nada más, pues en este caso el capacitor 1 y el capacitor 2. Capacitor 1, dije que era el de 20 microfaradios. Divido 1 entre 20 microfaradios, me va a dar 0.05 microfaradios. 50 microfaradios es el segundo capacitor, divide 1 entre 50 y le va a dar 0.02 microfaradios. Suma esos 2 capacitores, en este caso ahí, para que le dé 0.07, siguiendo la fórmula, 0.07. Y eso lo 1 entre 0.07 microfaradios. Cuando usted hace la división, le va a dar 14.2857 microfaradios. Si lo redondea, 14.29 microfaradios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Me puse a ver con la presentación, la saqué de ahora. El próximo ejercicio sería el de las resistencias. Voy a pasar a las resistencias aquí. Este ejercicio. Dice el próximo ejercicio. Calcula la resistencia total de 3 resistencias. Una es de 10 ohmios, otra es de 20 ohmios y la siguiente... Dame un segundo. ¿Quién se fue aquí? Ok, listo. Ok. 10, 20 y 50 ohmios. Fíjese que dice ahí C, cámbielo, resistencias. Los 3 valores, 10, 20, 50. Es la misma fórmula, lo que va a cambiar es si son resistencias, si son capacitores o van a ser inductores. La fórmula es la misma todo el tiempo. Son resistencias, pues entonces una resistencia de 10, una resistencia de 20, una resistencia de 50. Divido 1 entre 10, me va a dar 0.10.
o 0.1, como usted lo quiera ver. 20, 1 entre 20 me va a dar 0.05 ohmios. La resistencia de 50 ohmios, divido 1 entre 50, me va a dar 0.02. Sumo esos valores, 0.10 más 0.05 más 0.02, da 0.17. Divido 1 entre 0.17, uno entre 0.17 da 5.88235. 5.88235. Si redondeo el valor, 5.9 ohmios. ¿Ok? Resistencias en paralelo las divido. Duda, pregunta, aquí está de la otra forma. Lo estoy dejando ahí para que lo vayan viendo. Se hace los cálculos, la resistencia 1 por la resistencia 2, 10 por 20, 10 por 50, 20 por 50. Si se fija, 10 por 20, 200. Aquí. Esto, aquí. Esta, aquí. Y esta, aquí. Cuando hacemos las sumas, 200, 500 y 1000, dan 1700. La suma de esos tres, la suma de estos tres, aquí, 1700. ¿Ok? Ahora, la parte de arriba, 10 por 20 por 50, da 10.000. Aquí, vamos a cambiar el color para que no haya confusión. Azul. Aquí, en azul. Lo llevo los 10.000, los mantengo, llegando a este punto que está en verde, pues divido 10.000 entre 1.700. 10.000 entre 1.700. 10.000 ohmios entre 1.700. Cuando hago la división, 5.882. Que redondeando, 5.9. ¿Ok? Hay dos formas de hacerlo. Usted coja el método que le parezca más cómodo. ¿Ok? Próximo ejercicio. Calcule la capacitancia total de dos capacitores de 5 nanofaradios, NF, y un capacitor de 750 picofaradios,
y están en paralelo. ¿Ok? 2 de 5 nanofaradios y un tercero de 750 picofaradios. Están en paralelo. Como están en paralelo, los sumo. 2 de 5 nanofaradios y uno de 750 picofaradios. Para hacerlo más fácil, que todos estén en el mismo valor. Los 5 nanofaradios, cuando yo convierto los 5 nanofaradios en picofaradios, básicamente lo que tengo que hacer es añadirle 3 ceros. Esto está en el sistema métrico. Si yo convierto de nano a pico, le añado 3 ceros. Pues los 5 nanofaradios los convertí en picofaradios para poder sumarlos todos, porque no puedo sumarlos si tienen números diferentes. Si tienen expresión diferente. Nanos y picos no los puedo sumar porque son diferentes. Para que estén todos iguales, 5 nanofaradios los convertí en 5000 picofaradios. Sistema métrico decimal. 5000 picofaradios más 5000 picofaradios más 750 picofaradios son 10.700 picofaradios. De las opciones que le van a dar en el examen, la única correcta es 10.75 nanofaradios. Usted convierte de nuevo de pico a nano, mueve el punto o le quita 3 lugares, pero no le puede quitar 3 lugares porque son números, excepto el último. Lo que hace es que mueva ese punto de pico. Aquí hay un punto. Déjame ponerlo en rojo. Aquí, cuando hizo la suma, aquí puso un punto. Pone un punto. Ese punto lo mueve 3 lugares. 1, 2, 3. Para convertir de pico a nano. De ahí viene el asunto. ¿Qué? ¿Duda, pregunta, comentario? Esta parte, este capítulo 4 es donde está toda la matemática más compleja. Es lo complejo del examen, lo más complejo del examen, las matemáticas. ¿Ok? Por eso que lo estoy tomando con calma. Explicándole cómo se hacen los cálculos, de dónde vienen. Ok, próximo ejercicio. El ejercicio dice que 3 resistencias de igual valor pueden en paralelo igualar 50 ohmios. Esto es un ejercicio verbal de matemática. Dice 3 resistencias de igual valor que pueden en paralelo igualar 50 ohmios. Aquí vamos a usar la clase de álgebra que decíamos que en ningún momento le vamos a utilizar. Aquí la vamos a usar. Hay que desfragmentar ese ejercicio. Nos dice igualar 50 ohmios. O sea, el total va a ser igual a 50 ohmios. Lo que sea va a ser igual a 50 ohmios. Y me dice que son 3 resistencias. 3 resistencias. Yo las llamé R. Porque me dice 3 resistencias. Si hubiera sido mi maestro de matemática de álgebra, le hubiera dicho X.
tres resistencias, el valor de esas tres resistencias lo tiene. No. El ejercicio no le da el valor de las resistencias. Eso es lo que quiere que usted calcule. Por lo tanto, ese valor puede ser X, yo lo llamé R, porque son tres resistencias. Yo lo llamé R. Y le dice que son tres. Sí que son. Ese valor total se tiene que dividir. El valor de cada resistencia yo lo voy a dividir en 3. Si usted aplica álgebra, regreso a la pizarra blanca, dame un segundito aquí. ¿Dónde está? Aquí. Ahí se puede cerrar la aplicación. Vamos a usar la pizarra blanca que tengo acá entonces. Sure. Pizarra blanca. Whiteboard. Ok, aquí. Quedamos en que el 50 igual, ya le llamé R. Y dije que entre 3. Matemáticamente, usted tiene dos formas de hacerlo. Los 50 ohmios, deja la R sola. Matemáticamente en álgebra, usted se puede llevar de un lado a otro. Deja la R sola. Perdón, no es división. Cometí yo un error aquí. Me llevé si en un lado se está dividiendo, cuando usted mueve al otro lado de la igualdad, del es igual, lo multiplica. Si se está dividiendo, aquí el 3 está dividido. Cuando usted lo lleva para el lado de allá de la igualdad, lo pone a multiplicar por 3. Esas son reglas de el álgebra. Mira qué pasó aquí. ¿Se cerró la presentación? Aquí. Ahora. Aquí. Deja la R sola, que es lo que necesitamos saber, el valor de esas resistencias, de esas tres resistencias. Cuando usted mueve el 3 al otro lado de la igualdad, si está dividiendo, lo multiplica. Y ahora 3 por 50 son 150. Si lo quiere probar, resistencias en paralelo, 3 resistencias en paralelo, aplique la fórmula de las resistencias en paralelo y va a ver que llega al mismo resultado. La forma más fácil de resolverlo es aplicando álgebra, estudiando el problema con calma. 3 resistencias de igual valor. 3 resistencias de igual valor. Que igualen a 50 ohmios. También lo pueden, hay gente que lo hubiera acomodado 50. Lo hubieran acomodado de otra forma. Tengan cuidado. 3. R dividido entre 3. Saca la R sola. Saca la R sola. Mueve el 3. Y le da que las 3 resistencias tienen un valor de 150 ohmios.
Pórtate bien. ¿Qué? Estoy aquí. Yo estoy aquí. Ok. Vamos a cambiar el tema. Transformadores. Transformadores no son otra cosa que inductores. ¿Ok? Y tienen un embobinado primario y un embobinado secundario. Tienen dos lados. El embobinado primario es donde la potencia eléctrica se aplica, donde yo conecto a la electricidad. El embobinado secundario es de donde sale la potencia, la electricidad. Cuando el voltaje es aplicado al embobinado primario, que se va a marcar en las fórmulas que vamos a estudiar como EP, embobinado primario, la inductancia mutua causa un voltaje secundario, ES. El voltaje en el primario y el voltaje en el secundario siempre van a estar relacionados. Las vueltas en el embobinado secundario y el embobinado primario van a determinar cómo la corriente y el voltaje cambian. ¿Qué? La fórmula para voltaje, el voltaje del secundario va a ser igual al voltaje del primario míralo aquí, cuando hablamos de voltaje, el voltaje del secundario, del embobinado secundario, va a ser igual al voltaje del primario multiplicado por el número de vueltas del embobinado secundario dividido entre el número de vueltas del embobinado primario. Igual la corriente. Lo único que, pues claro, voltajes y corriente. Y usted va a decir, ¿para qué yo quiero esto? Posiblemente usted en la realidad nunca lo aplique. Se lo digo como lo pienso. Pero para su examen necesita entender, porque hay unos ejercicios de matemática y necesita entender de qué estoy hablando. ¿Ok? ¿Por qué hablo de esto? Porque usted va a necesitar para los ejercicios. Voy a ir al ejercicio directo. No voy a tocar mucho la teoría porque usted lo que necesita entender es el ejercicio. La teoría usted la va a leer en el libro, pero necesita entender el ejercicio. ¿Ok? Y el ejercicio dice, ¿cuál es el voltaje a través de un embobinado secundario de 500 vueltas cuando se le aplican, le pongo 150 voltios a un embobinado primario de 2250 vueltas? La fórmula que le di, el voltaje del secundario va a ser igual al voltaje aplicado o al voltaje del primario multiplicado por el número de vueltas del secundario dividido entre el número de vueltas del primario. Con calma, paciencia y tranquilidad. Agarre el ejercicio y lo rompe en elementos. El voltaje
¿qué me está preguntando? Dice, ¿cuál es el voltaje a través de un embobinado secundario? Pues me está preguntando el voltaje del secundario. Ok. Me dice el mismo ejercicio, el embobinado secundario tiene 500 vueltas. Embobinado secundario de 500 vueltas. Pues sustituyo en la fórmula. El embobinado del secundario, 500 vueltas. Pues 500 vueltas. Sigo leyendo el ejercicio. Cójalo con calma. Siga leyendo el ejercicio. Por eso es que se tiene que tomar su tiempo leyendo los ejercicios, entendiéndolos. Dice el mismo ejercicio, le aplican 120 voltios. 120 voltios, pues 120 voltios es el voltaje aplicado. Sustitúyalo en la fórmula. Mire, marco los puntos que sustituye. El voltaje del secundario. Voy a ir cambiando de color. El voltaje aplicado. Las vueltas del secundario. Y me faltan las vueltas del primario. Y me lo dice el ejercicio, a un embobinado primario de 2250 vueltas. Aquí. Pero aquí. Una vez tienes sustituidos los valores dentro de la fórmula, es resolverla. $500 entre 2250. Saca la calculadora y hace el cálculo. 500 entre 2250 son .222. .222. Una vez tiene eso resuelto, esto, míralo aquí, 222. Va a ser 120. 220 voltios. Aquí, voltios. Pues multiplica 120 voltios por .222. Cuando hace el cálculo, esos dos le va a dar 26.666. Si lo redondea, 26.7 voltios. Recuerde que lo que está calculando es voltaje. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Paso al próximo ejercicio. Ese es el único que viene con respecto a esto. Pensé que había otro. Reactancias e impedancias. La reactancia es la resistencia al flujo de la corriente AC, causado por la capacitancia y la inductancia. Se usa la letra X para representar la reactancia. Se mide en ohmios como la resistencia. La reactancia capacitiva es la oposición a la corriente alterna de la energía almacenada en un capacitor. Se representa con la letra XC. Reactancia capacitiva XC por capacitor XC. Según la frecuencia de una señal aplicada aumenta, la reactancia capacitiva disminuye. Si yo voy subiendo la frecuencia de una señal, la reactancia capacitiva disminuye. Si yo bajo la frecuencia,
la reactancia capacitiva aumenta. ¿Qué? La frecuencia y la capacitancia, y la reactancia capacitiva, perdón. La frecuencia y la reactancia capacitiva se afectan inversamente. Mientras más capacitancia tengo, menos frecuencia. Si tengo, mientras más capacitancia, menos frecuencia. Mientras más frecuencia, menos capacitancia. Menos reactancia capacitiva, perdón. Que yo me lo aprendí. Capacitancia, inductancia. Ya mismo lo voy a ver, lo diferente. La reactancia inductiva es la oposición a la corriente alterna de la energía almacenada en un inductor. Se representa con la XL. Según la frecuencia de una señal aplicada, aumenta la reactancia inductiva, aumenta. Tiene que tenerlo claro. La reactancia capacitiva es inversa. La reactancia inductiva es normal. Mientras más frecuencia, más inductancia, más reactancia inductiva. Pero menos reactancia capacitiva. Con calma, tómelo con calma, no se me desespere, no me diga que no. Es cosa de estudiarlo. ¿Ok? ¿Duda, pregunta? Yo sé que es mucho material y es mucho término nuevo. Por eso le estoy diciendo que se tiene que tomar con calma. Sigo. La impedancia es la oposición al flujo de corriente en un circuito de corriente alterna. Se usa la letra Z para representarlo. Y se mide, o representarla, se mide en ohmios también. La relación es entre el voltaje y la corriente. Me va a decir, Héctor, ¿por qué la relación entre el voltaje y la corriente? Porque la impedancia, como se mide en ohmios, es una resistencia. Lo que pasa es que es una resistencia en el circuito AC, no en el circuito DC. Y aplica la misma ley de Ohm. Lo que pasa es que no se llama una resistencia, se llama impedancia. Y la calculo igual con la misma ley de ohmio. Resistencia, impedancia. Lo calculo igual con la ley de Ohm. Próximo término, resonancia. La resonancia en un circuito o antena ocurre cuando la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva son iguales. En un circuito resonante en serie, la reactancia DL del inductor y la reactancia del capacitor se cancelan, formando un cortocircuito, dejando solo la resistencia como la impedancia del circuito. Te va a decir, Héctor, ¿estás hablando chino? Sí, un poco. Vamos a aclarar esos puntos. La resonancia es usada en filtros y circuitos sintonizados para dejar pasar o rechazar frecuencias específicas y para sintonizar un radio. Voy a ir al circuito básico, miren aquí. El circuito básico de un radio. Tiene un inductor y tiene un capacitor variable. Según yo varío el capacitor y el inductor, piénsalo, según yo varío el inductor y el capacitor, sintonizo una frecuencia. Cuando son iguales, solamente me queda la resistencia. Cuando la capacitancia y la inductancia son iguales, solamente me queda la resistencia. Y ahí entonces llego a un circuito que está funcionando en X frecuencia.
La electricidad que usamos en la casa, voy a ponerlo más sencillo. La electricidad que utilizamos en la casa. Usted sabe que eso tiene una frecuencia fija. Si no lo sabe, son 60 Hz. 60 Hz. Pues, se ajusta la capacitancia, la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva, la capacitancia y la inductancia se ajustan para que esa corriente, esa corriente que está llegando a la casa tenga esa frecuencia. No es que no la haya, es que es suficiente, se ajusta para que sea 50 ohmios, perdón, 60 hercios, estoy pensando en antenas, 60 hercios. Pues cuando usted conecta ahí, tiene 120 voltios con una corriente y una resistencia. Calcúlalo. Dependiendo de lo que conecte a esa corriente, va a dar una corriente, va a usted a consumir una corriente. ¿Ok? Sigo. Me interrumpen, si quieren. Transformación de impedancia. Un transformador cambia la relación de voltaje y corriente entre circuitos primarios y secundarios. Y también cambia la impedancia. Los transformadores aquí son bien importantes. Los transformadores vimos que son bobinas, pero esas bobinas tienen inductancia y capacitancia. Y tienen una impedancia también. ¿Ok? Para yo cambiar en un transformador, que es este caso que nos viene aquí en el ejercicio, buscando acá en el libro para llevarlos ahí. Página 55 del libro. La fórmula de nuevo dice que la impedancia del primario, miren la fórmula aquí, me voy a anotar, voy a sacar aquí el highlighter. La fórmula dice que la impedancia Z, la impedancia del primario en un transformador, la impedancia del primario va a ser igual a la impedancia del secundario multiplicado por el número de vueltas del primario dividido entre el número de vueltas del secundario elevado a la 2. También hay otra fórmula que usted en este caso es la que va a utilizar. La raíz cuadrada de la impedancia primaria dividido entre la impedancia del secundario va a ser igual al número de vueltas del primario dividido entre el número de vueltas del secundario. Si usted se fija aquí, el ejercicio te pregunta cuál es la relación necesaria para cambiar 600 ohmios de impedancia a 4 ohmios de impedancia. Lo que le está preguntando es, cuando dice relación necesaria, en otras palabras, le está preguntando vueltas en el alambrado, en el alambre del transformador. Relación necesaria para cambiar 600 ohmios a 4 ohmios de impedancia. La impedancia es una resistencia. Basado en la fórmula, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le da? La impedancia del primario y la impedancia del secundario.
Le dice, voy a cambiar, tengo 600 y lo voy a cambiar a 4. Pues le está dando la impedancia del primario y le está dando la impedancia del secundario. Y le está preguntando por el número de vueltas que necesita en cuanto a relación. Si el primario tiene tantas vueltas, ¿cuántas vueltas va a tener el secundario? Eso es lo que nos está preguntando. Si usa las fórmulas, basado en lo que tiene es las impedancias. Pues la impedancia del primario, ZP, es 600. ZS, la impedancia del secundario, es 4. Divide 600 entre 4, le va a dar 150. Y a eso le aplica la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 150 es 12.24744. Si quiere, redondelo, 12.5. Y usted va a decir, Héctor, pero ¿por qué 12.5? Cuando hace el cálculo, 12.5 a 1. ¿A qué se refiere? Por cada 12.5 vueltas de un lado, va a tener una vuelta en el otro. En este caso, en el primario, va a tener 12.5 vueltas y va a tener una en el secundario para poder hacer esa conversión. Voy a hacer el cálculo matemático aquí, que es más fácil. Este punto, si usted lo quiere llevar como está allá arriba, tiene n, número de vuelta. Vamos a guardar aquí. Esto a NP dividido entre NS. Como le está preguntando por la relación, siempre le está diciendo cuál es la relación necesaria, pero no le está dando más ningún otro valor. Y si le está pidiendo la relación de vueltas, que no le dice vuelta, le dice relación necesaria. Pues le está preguntando, un lado tiene que tener una vuelta para que el otro lado pueda tener X cantidad de vueltas. Así que el secundario va a tener una vuelta, sustituya NS por 1 y deja NP aquí, el número de vueltas del primario. Cuando resuelve esto, le queda NP dividido entre 1. Voy paso por paso, ¿verdad? Ya resolvió este lado. 150, la raíz cuadrada de 150, 12.24. Le queda NP y NS es 1. Aplica álgebra de nuevo y mueve NP, mueve el 1 del otro lado. La relación del número de vueltas del primario, el número de vueltas del primario va a ser 12.5 vueltas a 1, porque no hay otro, siempre tiene que haber una vuelta. Si tengo una vuelta en un lado, tengo que tener una vuelta. Si tengo una cantidad de vueltas en un lado, tengo que tener una cantidad de vueltas en el otro. ¿Ok? Entonces, sigo con el próximo ejercicio. Vuelvo y les digo,
Tienen que tomarlo con calma. Sigo por aquí. Entonces, no hay otro ejercicio. Pareo de impedancia. Transferencia máxima de potencia ocurre cuando la impedancia de la fuente y la carga son iguales. Cuando a ambos lados tengo la misma impedancia, se transfiere todo. Los equipos de transmisión de radioaficionados modernos están diseñados para tener 50 ohmios de salida. Esa es la impedancia de un equipo de radioaficionado. Por eso en la antena, para que usted pueda transferir toda la energía que sale del radio a la antena, si su radio tiene 50 ohmios, su punto de alimentación en la antena tiene que medir 50 ohmios para que se pueda transferir toda la potencia del radio a la antena. ¿Okay? Muchas antenas están diseñadas para tener 50 ohmios en el punto de alimentación, pero raramente presenta esa impedancia en la banda completa. Según usted se va moviendo de frecuencia, la impedancia cambia. ¿Okay? Un circuito de pareo de impedancia cambia la impedancia variable al deseado. Según usted va cambiando en la antena, la ajusta. Que tiene un tornillito la antena, que tiene un gamma match, que tiene algún punto de ajuste. Usted lo que le está ajustando es la impedancia a esa antena. Su radio, usted no va a bregar con su radio. Usted no va a abrir su radio. Usted deja su radio tranquilo con los 50 ohmios que viene de fábrica y usted hace ajustes en la antena. Trabaja con la antena para que el punto de alimentación sea 50 ohmios. Para eso alguna gente pone, ajusta tornillito, dependiendo del tipo de antena, alarga la antena, acorta la antena, para que la impedancia de la antena concuerde con la de su radio. ¿Okay? Para hacer esos pareos vienen diferentes tipos de circuitos, que es lo que voy a mostrar ahora. Muchos de los circuitos de pareo de impedancia son circuitos inductivos y capacitivos, LC, hechos de, claro está, de inductores y capacitores. Dependiendo de cómo yo acomode los inductores y los capacitores, le llamo al circuito un P-network. Es un network de pareo, de matching, como le llaman en inglés, matching impedance. El P-network tiene dos inductores y un capacitor. Perdón, al revés, dos capacitores y un inductor. El P-network. El T-network, que es el otro, estos son los dos más comunes, por supuesto. El T-network tiene dos capacitores y un inductor. Con esto usted ajusta para que si los pone variables, en vez de ponerlos fijos como aparecen ahí, si los pone variables, usted puede ajustar y cambiar la inductancia y la capacitancia de un circuito. ¿Okay? Esto es lo que hace el tuner. El tuner automáticamente busca cuál es la mejor capacitancia y cuál es la mejor inductancia. Y engaña al radio. Pero no cambia lo que está mal en la antena. Él busca inductancia, capacitancia, me ajusto y engaño al radio para que el radio vea 50 ohmios y transmita, saque todo el power del radio. Pero yo no toqué nada arriba en la antena. Lo que es el túnel fue que puse ese circuito. Así que cuando llegue ahí arriba a la antena, si no está correctamente, la antena no va a funcionar correctamente. Y eso es lo que estamos tocando aquí, parte de lo por qué estamos tocando todo esto tan complicado, tantas vueltas, tanto cálculo matemático, para llegar al punto de que usted entienda por qué es necesario que su antena esté bien ajustada y esté en un punto de ajuste, en el punto de alimentación de su antena, concuerde con el de su radio y que esté todo en conjunto. Claro, esto se aplica, yo lo estoy aplicando ahora aquí a la antena, pero también aplica a los equipos dentro del radio,
adentro del túnel, adentro de muchos equipos electrónicos que nosotros como radioaficionados utilizamos en nuestras estaciones. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando con frecuencias, con impedancias y reactancias. Como radioaficionados, nosotros tenemos que entender estos elementos para poderlos ajustar en nuestra estación, para que nuestra estación funcione. Hoy día, la mayoría de nosotros no tocamos los equipos, no tenemos que hacer ajustes en el radio, simplemente hacemos ajustes en antena. Pero antes el radioaficionado construía sus equipos en su casa y tenía que entender de dónde venía todo esto. ¿Okay? ¿Alguna duda, pregunta adicional? Yo sé que el material, son las 52 ahora, 8 minutos. Yo sé que el material está complicado, especialmente para aquellos que no tienen ni idea de lo que es electrónica. Tome su tiempo estudiando esto. Sí, yo no voy a seguir añadiendo material porque todavía me quedan los componentes activos. Ok, ya, tocamos los pasivos básicamente, me faltan los activos. Vamos poco a poco. Todavía no he terminado el capítulo 4. Este es el más largo de todos los capítulos. Ok. Pero esta es la parte más importante. Hasta ahora, esto es lo más importante que usted necesita entender. Tome su tiempo estudiando la semana. Por eso es importante que me saque tiempo para leer, para entender ese tiempo de lectura. Y aquí no es tanto la lectura, es en esta parte de los ejercicios, que usted entienda cómo los va a hacer. Cuando le diga tal cosa, cómo voy a hacer y cuál es el resultado que necesito al final. Por eso están resueltos en su libro. Para que usted entienda cómo los va a hacer. Claro, necesito que entienda más allá de dónde viene el cálculo. ¿Por qué tengo que hacer el cálculo? Pues entender de dónde viene el cálculo es leer lo que está escrito ahí. ¿Okay? ¿Comentarios adicionales que quieran tocar? Voy a detener la compartir, regreso aquí. Bueno, son 5 minutos. Hay que estudiar. Definitivamente, los comentarios que están viendo en el chat, sí, hay que estudiar. La semana que viene no hay clases. Día de las Madres, felicidades a aquellas que están que son madres. Pásenla bonito. Nos vemos en 2 semanas, básicamente. Buenas noches a todos.